Continuamos en el programa y después de escuchar al defensor del pueblo, el doctor Josué Gutiérrez, queremos también conocer la opinión de quien es además asesor legal de la presidenta en temas constitucionales, que es el doctor Ernesto Blume. ¿Sigue siendo asesor de la presidenta en esos temas? Buenas noches. Buenas noches, doctor Blume. La patrocino en un proceso de habeas corpus que está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, originado a raíz de la diligencia que hubo en su domicilio, ¿recuerda? Sí. Que irrumpieron, forzaron la puerta, etcétera. El allanamiento. El allanamiento, ese tema. En ese tema. En ese tema solamente. Ese tema. Correcto. Lo que ha dicho el defensor del pueblo es correcto, es decir, la acción penal no se extingue, pero esta era una denuncia que estaba condenada al archivo. Y yo coincido con el defensor, porque el artículo 117 de la Constitución es claro y preciso al señalar los únicos casos en que la presidenta puede ser acusada, ¿no? Ahora, si puede ser investigada o no puede ser investigada, Ajá. y quién la investiga, es un tema ciertamente debatible. Hay quienes dicen, si no se puede lo más, menos se puede lo menos, valga la redundancia. Si no se puede acusar, menos se puede investigar. Y otros dicen, no, pero es distinto acusar que investigar. Y sí se puede investigar. Pero ahí surge una pregunta, ¿quién investiga? ¿Investiga el Congreso? ¿Investiga el Ministerio Público? ¿Puede o no intervenir el Poder Judicial? Y hay dos líneas interpretativas. Una es la siguiente, solo el Congreso puede investigar, no el Ministerio Público, y menos intervenir el Poder Judicial. Y la otra línea interpretativa es, sí puede el Ministerio Público promover la investigación, hacer diligencias preliminares con intervención del Poder Judicial y luego remitir al Congreso para que el Congreso archive la causa hasta que termine el mandato. Entonces, ¿es lo que ha ocurrido? Entonces, ¿qué es lo que...? Quería terminar este detalle. Sí. Este debate sobre cómo se debe actuar es lo que va a dilucidar el Tribunal Constitucional próximamente y nos va a aclarar el panorama. ¿Usted diría entonces que la comisión o la subcomisión de acusaciones debió esperar a que esto lo dirima el Tribunal Constitucional o son procesos independientes? Yo creo que en el caso, estamos hablando de ya el tema específico del último... La última denuncia o el último pedido de vacancia. El último pedido de vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Es la denuncia presentada por Juan Carlos Villena. Así es, así es. Por el caso de las protestas y la violencia en la represión, el uso de la fuerza durante la represión. Así es. Entonces es la denuncia que pretendía que la investigaran y que se reservara al cumplimiento de su mandato. Claro, el congresista Gerí en su alocución decía, esto no extingue la acción penal, ¿no? Pero la subcomisión considera que no están todos los elementos suficientes como para que nosotros le demos, digamos, metafóricamente luz verde a esta denuncia. ¿Qué implicancias tiene que la subcomisión haya archivado la denuncia para lo que será el futuro de las investigaciones contra la mandataria? Yo creo que como premisa de la respuesta tenemos que esperar que el tribunal aclare el panorama para evitar estas interpretaciones que nos pueden mover hacia un lado o hacia otro lado. Bajo esa premisa yo puedo contestar en este momento. Okay. Yo creo que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha hecho bien, porque primero no se trata de uno de los casos contemplados dentro del artículo 117 y segundo porque las investigaciones sobre las consecuencias fatales de los actos subversivos que provocaron la reacción del Estado para colocar en orden al país están ante las autoridades competentes contra quienes están siendo investigados. Hay, sin embargo, un sector que pretende imputar a la presidenta de la República responsabilidad por un hecho que en el fondo no se ha originado por acción del gobierno. Es decir, estamos, desde mi punto de vista, frente a una situación bastante absurda. O sea, un grupo de antiperuanos pretende desestabilizar al gobierno,
pretende paralizar el país, pretende tomar aeropuertos, pretende y hace actos subversivos, y cuando un Estado se defiende, resulta que las consecuencias de esos actos motivados por esta gente que va contra el país es responsabilidad de la Presidenta de la República. En esa lógica, y entonces usted, se arma una campaña que ya es reiterativa, que tiene por objeto, en el fondo, desestabilizar, desde mi punto de vista, el sistema. Porque lo que se quiere es que se caiga la Presidencia de la República, no tanto como DINA, sino como institución. Y eso va a provocar un efecto dominó que va a debilitar la institucionalidad ¿Me permite en el hacerle país? la pregunta? ¿Está usted señalando a la Fiscalía, en este caso al doctor Juan Carlos Villena, que él tuvo la intención realmente de hacer tambalear la presidencia cuando presentó esta denuncia constitucional ante el Congreso? Yo no quiero hacer una imputación personal ni directa, sino me refiero a los hechos. Es decir, si nosotros hacemos un análisis integral de lo que viene aconteciendo desde que la señora Dina Boluarte asume el gobierno hasta la fecha, tenemos 7 pedidos de vacancia, de los cuales se han archivado 6, múltiples denuncias y acusaciones constitucionales, y todos bajo el objetivo de desestabilizar al gobierno. Y esto no lo digo yo, el señor Román Centella, que es un periodista español, que ha estado la vez pasada en uno de los medios de comunicación peruanos, ha dicho, acá ha habido una campaña y ha dicho algo más. Dice, ni la misma presidenta se da cuenta, pero ella ha salvado al Perú de entregarlo al castrochavismo. Y eso lo ha explicado claramente. Lo que no termino de entender es ver, por qué estamos extrapolando toda esta reflexión cuando hablamos de hechos concretos, es decir, 50 muertes, un policía entre ellos, varios heridos, y lo que se pide es básicamente una aclaración que establezca en qué circunstancias es que esas personas fallecieron. Entonces, no terminó como usted dice, que porque la presidenta salvó al Perú del castrochavismo, por lo tanto, entonces no deben investigarse las circunstancias que provocaron esas muertes. Yo no digo eso. Lo que yo digo es que si la presidenta está premunida del principio constitucional de presunción de inocencia, que nos obliga a todos a presumirla inocente, y es evidente que ella no ha actuado directamente en ninguna acción de represión, porque ha estado ejerciendo la presidencia de la República, no tiene a su cargo el manejo directo de los operativos que han permitido recuperar el orden en el país, que se pretenda adelantar un juicio y decir ella es culpable y decir Dina asesina, es una ligereza. Es una ligereza que se repite como si fuera una verdad absoluta, y creo que eso es totalmente negativo. Bien, pero estamos hablando de un documento en concreto, pero voy a lo siguiente, elaborado por el Ministerio Público. No estamos hablando de lo que la gente puede leer. Pero el Ministerio Público pues nos tiene acostumbrados, y lo digo con el mayor de los respetos, a una absoluta desnaturalización de lo que es la función del Ministerio Público. Porque si nosotros hacemos memoria de cómo nace esta titularidad individual de la acción penal pública, que se entrega en exclusiva al Ministerio Público, tenemos que irnos hasta la Constitución del 79, que es la que le otorga al Ministerio Público esa titularidad individual, porque antes, quizás usted no lo recuerda porque era muy jovencita, cualquier ciudadano podía denunciar a otro ante el juez penal, y el juez penal abría instrucción, y el Ministerio Público aparecía como defensor de la sociedad. Pero como había mucho exceso y abuso de denuncias, se dijo, creemos un filtro y otorguémosle al Ministerio Público la competencia de filtrar estas denuncias y que solo llegue al Poder Judicial aquello que realmente debe llegar, porque hay que proteger los derechos humanos de los investigados. Entonces, sin embargo, lo que hoy vemos en el Ministerio Público es un Ministerio Público hiperactivo en el tema político, que
dispara como, voy a usar un vocablo un poco, una expresión popular, como mono con metralleta, denuncias por cualquier cosa y motiva la acción de las otras instituciones, creando una imagen de desestabilización. Y esa es la verdad. Claro, Porque, pero yo le estoy tocando, mire toda la explicación que usted ha hecho. sí, pero está muy bien. Ha hecho toda una explicación Sí. Enorme que ya abarca otro tipo de denuncias. Es que hay que pero yo quería entender ir, yo el quería, contexto general. por eso, lo que me parece usted está insinuando es que el Ministerio Público, en este caso el doctor Villena, que ha sido el encargado de elaborar este informe y de presentar la denuncia constitucional, es parte de una suerte de operativo para desestabilizar el país. Es un instrumento de los grupos que usted señala que acusan a la presidenta de asesina, pero lo que ha hecho él es armar una lista de funcionarios en base a investigación, a testimonios y documentos recogidos para tratar de establecer responsabilidades. No ha sentenciado a la presidenta. Y ojo, la presidenta no es la única imputada. Yo le he mencionado también al defensor del pueblo, al señor Otárola, al señor Chávez Cresta, ministros de Defensa y del Interior en el momento. Entonces me pregunto, el solo hecho de presentar una denuncia por 50 muertes sobre las cuales todavía no se conoce finalmente qué pasó, circunstancias, ni hay responsables. Ni quién es el responsable. Que eso es lo más importante, Claro. ¿correcto? Eso es parte de una maniobra en la que el Ministerio Público se ha prestado para desestabilizar a la presidenta Dina Boluarte porque nos salvó del castrochavismo. Yo me refiero a hechos objetivos. Mire usted el cúmulo de denuncias. La vez pasada... Pero no estamos hablando de todas, hablo de esta en particular. Ya, Por está eso bien, mi pero es que pregunta es que la esta. respuesta siempre, mire, no hay texto sin contexto. ¿Qué le quiero decir? Si se hace una pregunta concreta y esa pregunta para aclaración implica señalar el contexto, es mejor. Es para que su contexto descalifica cualquier denuncia contra la presidenta. Por eso es que, la gente reacciona a la actitud del Congreso y dice, están blindando una vez más, porque ninguna de las 20 denuncias ha tenido suerte en el Congreso. Si estamos en un Estado constitucional, tenemos que entender que hay que respetar la Constitución. Y no se trata de denunciar por denunciar. Si hay un mandato constitucional que dice la presidenta solamente puede ser acusada en estos 4 casos, ¿qué hace el Ministerio Público promoviendo denuncias tras denuncias sobre temas que no se van a poder ver hasta que termine el mandato? ¿No debió denunciar a la presidenta por este caso? Yo creo que debió ser prudente, porque no existen, desde mi punto de vista, elementos suficientes para imputarle a ella una responsabilidad. Correcto. ¿Qué pasa con los ministros? Más aún si él denuncia para que se investigue. O sea, el Ministerio Público tiene una tesis acusatoria. Sí. En esa tesis acusatoria creo que hay el error de incorporar a la presidenta y a funcionarios que no han tenido a su cargo el operativo concreto para digamos, soliviantar a los que estaban contra el Estado y poder apaciguar y rescatar el orden y la paz social, no han estado en ese operativo. Entonces, ¿por qué involucrarlos desde un punto de vista político cuando la investigación promovida por el propio Ministerio Público en los niveles respectivos está desarrollándose, ya sea cuando el congresista en el Poder Judicial o en el propio Ministerio Público? Cuando el congresista Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Que esto está claro, y yo creo entenderlo, y creo que la mayoría de quienes lo están escuchando en este momento, como usted dice, no hay texto sin contexto. No hay texto sin... No hay texto sin contexto. Esa es una frase muy simpática. ¿Sabe de quién es? De Héctor Fix-Zamudio. Correcto, pero escúcheme. Un célebre usted me está constitucionalista hablando mexicano. de un contexto tremendo cuando yo le he hecho una pregunta por un caso particularísimo, porque hay que saber distinguir. Sí, es claro. decir, si hay 20 denuncias y usted supone que hay, de repente una de las 20, digamos, tiene una tesis correcta, ¿por qué debemos descalificar una investigación en particular? Porque sospechamos que hay un grupo desestabilizador. Ahí me dará la razón que en cada caso merece un estudio particular y merece una respuesta. Sí, pero la lógica de exigir una respuesta para un caso concreto no puede opacar el contexto, sobre todo porque el público que nos ve debe tener una idea global del asunto. Yo lo entiendo, pero ese acto, por muy violento, provocador que haya sido por quienes protestaron, porque nadie va a defender la toma de aeropuertos, el ataque a las carreteras, el atentado contra las instituciones públicas, por supuesto que no.
pero ¿significa que por haberse dado esa circunstancia no se debe investigar? No, eso no significa que no se debe investigar. Se debe investigar a quienes debe investigarse Correcto. realmente. Lo que cuestiona usted es que la investigación incluya a la presidenta. Incluya a la presidenta. Porque para usted es evidente que ella no tiene nada que ver con eso. En todo caso, si se tiene que investigar, simplemente que se ponga en conocimiento del Congreso y que el tema espere el cumplimiento del mandato. Bien. Sobre lo que ha dicho el congresista Gerí, el asunto de la acción penal, que esta no se extingue. Esta acción del Congreso, este archivamiento, no es que evita que la presidenta al término del mandato pueda seguir siendo investigada ella junto a los otros. Yo creo que no lo evita en la medida que el plazo prescriptorio esté vigente. Y una pregunta que también le hice al defensor del pueblo y me gustaría conocer su opinión. ¿A favor o en contra de la amnistía para policías y militares? A favor de la amnistía. ¿Debe observar? No, definitivamente a favor de la amnistía. ¿Por qué? Porque la negligencia del Estado, al no haber utilizado los mecanismos que tiene el Estado, Ministerio Público y Poder Judicial, para investigar y sancionar en tiempo oportuno, no puede significar que eternamente se tenga procesados a militares que dieron sus máximos esfuerzos por salvar al Perú del comunismo y de quienes querían arrebatarnos la estabilidad propia de nuestro país. De acuerdo. Doctor Blume, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Está clara su posición. Okay. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final del programa. Estará con nosotros.